Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Hemos llegado al miércoles 23 de abril del 2025 en este programa, mi programa 1226. Doy inicio a un ciclo, como lo había anunciado, de programas especiales los días miércoles, con el objetivo principal de engrandecer el conocimiento, de formar conciencia y sobre todo de preparar al venezolano para el devenir, pero con fundamentos claros, desde el conocimiento integral que viene desde conocer a Venezuela, a la América, su historia y sobre todo la calidad humana y sus dimensiones en todas sus áreas. Ese es el alcance de este programa que lo he titulado, lo he llamado Dimensión, Valores e Integridad Humana, la nueva enciclopedia de los miércoles, a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, que te invito a que te suscribas, y de Noticias MCN Venezuela, Blog, Post, TV y Radio. Gracias por acompañarme, gracias por aceptarme. Esperemos pues que realmente permite este programa, esta programación nueva de los días miércoles, repito, el crecimiento integral de todos. Vamos a ver. Inicio inmediatamente. Debo comenzar por dar unos conceptos importantes para que vayas entendiendo un poco y ubicándote realmente en el tiempo y en el espacio sobre hacia dónde voy y qué es lo que busco, ¿no? Como contribución para el venezolano de bien, que no solamente ama la justicia, la libertad, sino que quiere el enriquecimiento para él, para los suyos, para esta y para las nuevas generaciones, para que no sigamos cometiendo los errores que hasta hoy hemos cometido en un poco más de 2 siglos. Y eso no debe ser permisible después de la independencia. Hablemos. Dimensión humana. Vamos a ver qué quiero decir con lo de la dimensión humana. Se refiere a los distintos aspectos que componen la existencia y el desarrollo de una persona, incluyendo su crecimiento personal y sus interacciones sociales, su inteligencia emocional y su relación con el entorno natural y social. En esencia, se trata de las diferentes áreas cuando se habla de las dimensiones humanas o dimensiones del ser humano. Normalmente se está haciendo referencia a las distintas esferas de la existencia de la vida humana. Es decir, diferentes áreas de la vida que constituyen nuestra existencia y que podemos cultivar en mayor o menor grado. Cuando hablamos de valores humanos, los valores humanos son, o mejor dicho, son el grado de creencias y principios que guían el comportamiento de las decisiones de una persona, dictando lo que es correcto e incorrecto. Son fundamentales para la cohesión social y la construcción de una sociedad justa y ética. La integridad personal es la virtud que nos permite reconocer y apreciar nuestra dignidad. Quien posee la integridad se cuida y es capaz de cuidar a otras personas a su alrededor, y es reconocer que poseemos derechos los cuales
defendemos estableciendo relaciones de convivencia basadas en el respeto, la igualdad, el honor. El hombre, con esta claridad de estos tres conceptos que dejo para que lo profundices, los hagas tuyos y entiendas hacia dónde voy dentro de este esquema de estos programas importantísimos. Yo quiero iniciar este programa de hoy con pasajes y expresiones vivas de un gran hombre como fue don Arturo, don Arturo Uraprieti, yo creo que fue uno de los hombres más intelectuales, capaces, con conocimiento histórico, un hombre venezolano de bien, independientemente de todas las cosas. Yo creo que es importante y oportuno que escuchemos la base fundamental de este programa, donde estaré haciendo invitaciones así, miércoles a miércoles, para que te vayas ubicando de aquello que algunas generaciones dejaron y pusieron al lado, otras le restaron importancia, otras no lograron ni alcanzaron a verlo porque manipularon en el tiempo aquellos personajes que no les interesaba que la gente se culturizara, adquiriera conocimiento, y por eso tenemos la Venezuela que tenemos hoy. Porque si esto se hubiese cultivado para la edificación del venezolano de forma integral, pues tengan por seguro que la Venezuela no fuera esta. No quiere decir esto que no estemos a tiempo de ese pasado, el presente, construir un verdadero porvenir y un futuro si nosotros nos ponemos de acuerdo para sembrar el conocimiento y no apartar a las juventudes del desconocimiento a través de llevarlo del desconocimiento de las cosas. Es todo lo contrario. Por ello, yo quiero en este primer segmento de este programa que mi producción de una vez que lleve, una vez que el hombre que aprende a aprender está aprendiendo y enriqueciendo su acervo cultural. El esfuerzo de hacer el mejor en su campo, el ideal de excelencias. En tiempos de dificultades es cuando más tú debes preocuparte por aprender aprendiendo. Dejemos, como lo dijo y lo visionó Arturo Uraprieti. Que aprende a aprender, está aprendiendo toda su vida y enriqueciendo su acervo cultural y mental toda su vida. Y si la escuela no lo enseña a aprender, no va a poder valerse de más nada que de las escasas nociones que recibió allí y que olvidará. Lamentablemente nosotros hemos tenido, por mil razones, una especie de desdén por la excelencia. La excelencia es sencillamente no una cosa elitesca, es que cada uno de nosotros, y es posible que cada uno de nosotros lo haga en su nivel, se esfuerce en ser lo mejor que puede ser en su nivel y en su campo. Que el carpintero se esfuerce en ser el mejor carpintero posible, así como el médico se esforzará en ser el mejor médico posible, y el profesor de filosofía en el mejor profesor de filosofía posible para él. Ese ideal de excelencia es el que puede hacer que el país disponga de los hombres que necesita para su progreso. Es un país que se va a resignar con bachilleres de 11 y 12 puntos, que es una vergüenza. Un país que se va a resignar con universitarios que arrastran materias y que repiten una gran parte de lo que está aprendiendo, ¿con qué cuenta para enfrentar el mundo y la historia? A nosotros el petróleo y la riqueza transitoria nos enseñó la facilidad. Ha llegado, ojalá que venturosamente, porque podría serlo, el tiempo de las dificultades. Y el tiempo de las dificultades es el tiempo en que los hombres tienen que dar... Excelente explicación. Cuando nos ubicamos en ello, definitivamente podemos ir a caminar en el ideal de la excelencia, indiscutiblemente. Por ello, he querido afianzarnos más en el aprender aprendiendo, que es la base para crecer y hacer crecer una gran nación como la es Venezuela. De caras
a lo que vamos a vivir en la Venezuela de lo posible. En el segundo segmento quiero irme a un tema que es fundamental, porque si no conocemos y no nos conocemos, el hombre que desconoce su identidad, le es mucho más difícil salir adelante. Mire, todavía no hay una respuesta a este tiempo del siglo XXI, en el 2025, de que se registre la respuesta acertada de qué somos o cómo nos llamamos. América Hispana, Latinoamérica. Todavía no sabemos. Y eso es grave. Y preocupó a hombres como Arturo Urraprieti en su investigación permanente, que me ha inquietado a mí también la búsqueda de esa realidad del conocimiento a través de la identidad como base de inicio y arranque de la condición humana para saber realmente lo que somos. Como nudo fundamental sobre lo que tenemos que hacer, el papel que nos corresponde. Porque cuando tú no conoces la identidad, suele suceder que no sabes cuál es tu papel. Y por eso ha habido errores tras errores, improvisaciones tras improvisaciones, que ha llevado a una clase perversa política a desorientar y a desubicarte en todo con intereses, repito, perversos, muy personalistas y no para el bien de un colectivo. Vamos a ver qué nos dijo el doctor Arturo Urraprieti al respecto. Con todo ese transcurso de 5 siglos, todavía no hay una respuesta satisfactoria, aceptada, firme a la pregunta de ¿qué es la América hispana? ¿Qué es la América Latina? ¿Qué somos? Hay una vacilación sobre nuestra identidad que se podría reflejar y que incluso se refleja en el mismo hecho de que no tenemos un nombre. Se dice América Hispana, América Española, Hispanoamérica, América Latina, Indoamérica. 1000 nombres para designar una misma cosa, lo cual significa que no hay una seguridad sobre la cosa que se nombra. Esa reflexión sobre la identidad, sobre lo que somos, me ha atormentado a mí siempre. He dedicado a eso muchos años de mi vida. Se lo sigo dedicando porque considero que allí está uno de los nudos fundamentales para que nosotros entendamos no solamente lo que somos, sino el papel que nos corresponde desempeñar. Mientras un hombre tiene una vacilación sobre su identidad, tiene muchos obstáculos, muchos tropiezos, muchos inconvenientes para realizarse, porque habría que preguntar, realizarse cómo, realizar qué, si él comienza por no saber exactamente qué es él. ¿Vimos? Esto nos lleva a un paso más allá de lo que todavía no hemos identificado sobre nuestra América Bella. Y la ubicación de Venezuela, porque a veces partiendo de lo que ha dicho don Arturo, nosotros nos perdimos en el espacio. Por eso que otras naciones han buscado penetrarnos a través de procesos de inculturización, a través de procesos de desviarnos la atención y llevarnos a distraernos a que el venezolano como tal no tenga identidad. Y por eso hemos visto que cuando salen del país inclusive, empieza lo que llamarían popularmente el desamor y el apego a la patria. Sí. Por eso, en esta próxima entrega, el segmento de este mismo programa, hay un tema de mentalidad cultural del venezolano, con una visión dicotómica de la historia, a la cual hay que rehacer definitivamente la historia venezolana. La verdadera historia
historia de Venezuela, que no solamente en los tiempos post-independentistas se manejó el tratar de reorganizar lo que no había nada. Hay procesos históricos a través de independencias de muchos países que no tocaron su esencia verdadera de su país bien colonizado o la base de lo bueno que nos dejó la colonia. Porque no solamente es un tema que se habla de represión, hoy lo tenemos, ¿no? No. Se trata de, como dije anteriormente, en el segmento anterior, la identidad nuestra. Pero la época, la era de la independencia nuestra, post-independencia, empezaron a ver por lo menos a un José Antonio Páez, como dije en un programa recientemente, que él, señores, hay que llevar este barco a puerto seguro y alguien tiene que asumir el timón. Digo Páez, a lo mejor no fui yo, dice él, no era yo. Sin embargo, asumió la responsabilidad, porque entre caudillos y un país que no tenía nada, pues esto nos implicaría la situación de que la historia, generaciones tras generaciones, de atrás hasta este tiempo, fueron desviadas completamente y se construían libros y se manejaban de ellos, con cada quien echaba el cuento como consideraba que había que echarlo, para conveniencia, pero para que tú como venezolano no conocieras verdaderamente cuáles fueron nuestras bases históricas de la colonia, inclusive hasta nuestros días, para poder pensar en el futuro, hasta llegar inclusive al tiempo de la inteligencia artificial inclusive, pero llegar a un tiempo de la inteligencia artificial sin conocimiento de dónde proviene es un riesgo grande, porque no vas a tener conocimiento. ¿Por qué qué? Porque vas a ser manipulado. Cuando tú tienes tu identidad, tienes tu conocimiento claro y conoces tu Venezuela y sabes el papel que estás jugando, difícilmente podrás ser manipulado por alguien o por un grupo de personas que solamente juegan con particular interés. Yo quiero que finalmente escuchemos sobre la visión que tuvo el doctor Arturo Urraprieti en un programa con un gran hombre también como lo fue Jorge Olavarría. En ese programa desarrollo y cierro esta primera entrega de tu programa Dimensión, Valores e Integridad Humana, la nueva enciclopedia de los miércoles. Préstale atención completamente, que haré un comentario final para el cierre. Escuchemos. Nuestra historia en una forma tan negativa. ¿Cómo propondría usted que se debería estudiar y enseñar y explicar la historia de este país que no alcanza a los 2 siglos de vida republicana e independiente? Antes que todo, muchas gracias, Jorge, por tu invitación a este programa, al que deseo el mayor éxito y que espero que pueda ser muy útil y muy formador de conciencia en el público en Venezuela. Y desde luego, mil gracias por los generosos conceptos que me has dirigido y que hasta donde a mi edad es posible me ruborizan. Con respecto a la pregunta que tú planteas, yo creo que esa es la cuestión fundamental que hay en lo que pudiéramos llamar la mentalidad cultural del venezolano. Los venezolanos no conocen su historia. Los venezolanos tienen la mayor deformación de la historia porque la historia ha sido deformada 1000 veces. La independencia deformó la colonia. Hubo que negar todo el pasado colonial y pintarlo como una monstruosidad. Y luego las diferentes rupturas que se hicieron a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, cada nuevo grupo que llegaba al poder lo primero que hacía era desacreditar, negar y caricaturizar lo que había hecho el anterior. De modo que hubo una especie de empresa nacional de demolición que hizo que surgiera una visión absurda. Y la visión general que tiene el venezolano es muy sencilla, es la visión de que Venezuela fue un país con un pasado colonial insignificante, en el que por un gesto, un acto milagroso, se produjo la generación de la independencia, que hizo cosas increíbles, es decir, la epopeya, esa palabra tan significativa, ¿no?, que saca de la realidad lo que pasa, y que después de la epopeya
cayó en una decadencia de la que no ha salido más nunca, que es lo que refleja, por ejemplo, el libro Época Terra venezolana, Memorias de un venezolano de la decadencia. Pero esa visión es falsa, porque una visión dicotómica de la historia, una visión hecha a base de unas especies de figuras simbólicas del bien y del mal, no corresponden a ninguna realidad. De modo que la historia de Venezuela hay que reescribirla, hay que rehacerla. El gran problema que tuvieron los hombres a partir de Páez en adelante era cómo rehacer un país, cómo recomenzar un país que se había deshecho. El México después de la independencia era México. Y estaba intacto la herencia colonial y el indígena. La Venezuela después de la independencia no era nada. Era el caos. Era la destrucción, era la miseria. Entonces estos hombres, a partir del primer gobierno de Páez, intentaron hacer un país. Y ese es el esfuerzo que marca todo el siglo XIX. La tentativa de rehacer un país de la nada, un país en que se habían destruido las instituciones, las tradiciones, las clases sociales, se había pervertido toda noción básica de sociedad. Todos los caudillos instauraron un orden personal, a veces con visiones muy acertadas y valiosas de porvenir y de desarrollo. Para establecer un orden, rehacer un orden, inventar un orden que empezara a crear una nación de nuevo de aquel cataclismo que había barrido todo. Esa es la historia de los caudillos y del siglo XIX venezolano, que termina el año 1903 cuando Juan Vicente Gómez cierra increíblemente la historia de las guerras civiles en Venezuela. Un siglo de guerra civil, un siglo de caudillismo, de violencia, de mandato personal, de montonera. Eso lo cierra ahí. De modo pues que la independencia de Venezuela fue una ruptura cataclísmica, pero no fue una sola ruptura cataclísmica. Cuando ya finalmente Juan Vicente Gómez corona, eso hay que verlo así, el esfuerzo caudillista por reconstruir un orden, y Juan Vicente Gómez recrea el Estado venezolano, crea la hacienda venezolana, hace una cosa muy importante, crea por primera vez un ejército nacional en Venezuela. La independencia de Venezuela fue la más costosa, la más sangrienta, la más larga, la más destructiva de todos los países latinoamericanos. Hubo países latinoamericanos que en 6 meses ganaron su independencia, y en los que la independencia no trajo ninguna transformaciones muy grandes sociales y económicas. En Venezuela la guerra dentro del país duró 15 años, más 5 años más posteriormente, porque Bolívar estaba el año 29 a la cabeza de tropas colombianas en la frontera del Ecuador. De modo que Venezuela hizo 20 años de guerra. Un paísito de 700.000 habitantes perdió la tercera parte de su población. Perdió toda la riqueza, perdió todas las instituciones, perdió todas las tradiciones, perdió todas las estructuras sociales y mentales que venían de 3 siglos del régimen español. Eso no pasó en ningún país latinoamericano. Y eso no lo vemos, los venezolanos no nos damos cuenta de las consecuencias de eso. De modo que la independencia de Venezuela fue una ruptura cataclísmica, que deshizo todo lo que había y que es una especie de tabla rasa de la cual salieron entonces, como fruto de toda esa violencia de 20 años, las únicas figuras que pueden salir de los caudillos militares, las de los jefes de la montonera. Y entonces ahí se inicia ese siglo XIX de caudillos y de guerras civiles. Este es el abreboca de lo que vas a ver miércoles a miércoles. Por eso lo he llamado la enciclopedia de los miércoles, la nueva enciclopedia de los miércoles. Vamos a conocer, vamos a elevar el conocimiento, vamos a apartar la mediocridad en la cual te han querido envolver y empecemos entonces a pensar y a visionar en grande. Te invito a que me sintonices todos los miércoles y empieza a crecer. Aprender aprendiendo. Ese es el sentido. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? La Venezuela te necesita. Toda, pero con una visión mucho más amplia y un conocimiento abierto para todas las cosas grandes que están por venir y sucederse. Fuerte abrazo, hasta mi próxima entrega de Dimensión, Valores e Integridad.